Continuando con la 12ª versión de las jornadas de investigación de ingeniería civil, hombres que piensan y responden al futuro es inteligente. Vamos a dar apertura nuevamente a este espacio y tenemos el agrado de presentar a un joven profesional con una sólida formación y experiencia en el área de geotecnia y de construcción. Nos acompaña aquí el universitario Marcelo Gustavo Sáenz Delfino, egresado de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Mayor de San Simón, actualmente realizando su tesis. Cuenta con una experiencia como residente de obra, laboratorista y asistente técnico, desempeñándose en áreas especializadas como la construcción de pilotes perforados vaciados in situ, ensayos de pilotes, perforaciones diamantinas, prospección geofísica y estudios de suelo tanto en campo como en laboratorio. A lo largo de su formación ha complementado su perfil con cursos técnicos y talleres en geotecnia, redacción científica y software aplicado, además de haber tenido una destacada participación en actividades académicas y científicas, incluso como expositor en ferias tecnológicas. En el ámbito institucional ha asumido roles de liderazgo como presidente de nuestra Sociedad Estudiantil Científica de Ingeniería Civil, demostrando su compromiso con la investigación y el desarrollo académico. En esta oportunidad nos presentará el tema pilotes vaciados in situ, procedimiento constructivo, prueba de carga estática y soluciones prácticas de campo. Sin más preámbulo, lo invito a poder continuar con su presentación. El espacio es suyo. Muchas gracias. Y gracias a todos los presentes también por haber venido a este evento que son las jornadas científicas. Bien, este tema tiene que ver con lo que es la ejecución de los pilotes, que se utilizan generalmente en puentes, en edificios grandes, en estructuras que soportan grandes pesos. Bien, un pilote esencialmente es una estructura que va enterrada, está bajo el nivel del suelo, por eso es parte de la infraestructura. Ahora, lo que se puede ver acá es esencialmente el cabezal de pilote, sobre el cual se transfieren las cargas que vienen de las estructuras de arriba. Como les decía, sean puentes, sean edificios grandes, todo eso va a lo que el pilote luego transfiere al suelo. Son un tipo de fundaciones profundas, es decir, hay muchas más, hay micropilotes, hay fundaciones superficiales también, como las zapatas, vigas de cimentación, hay zapatas corridas. Esto es un grupo de los que son bajo tierra y profundos. Tienen que transferir esas cargas al subsuelo, es decir, lo hacen por la punta, ya sea por una carga que se lleva a un estrato competente que no se deforma, sino que se rompe antes de eso, es decir, un estrato duro, o a un costado, por acá viene lo que es la transferencia por fricción o por fuste. Debe limitar lo que son los asentamientos, es decir, evitar de que la estructura se hunda más de lo requerido. Esto se ve, por ejemplo, en lo que son las centrales hidroeléctricas. Un ejemplo es San José 1, San José 2, tiene un montón de pilotes justamente porque tienen turbinas Pelton encima. Las vibraciones que tienen estas turbinas, que son de unos 3 pisos de altura, o sea, miden 10 metros de alto, soportan un caudal máximo de 11 metros cúbicos por segundo, le generan grandes vibraciones. Y esas vibraciones en un terreno húmedo, como es el Chapare, básicamente licúa el suelo. Para evitar ese tipo de problemas, estos pilotes lo que tienen que hacer es evitar de que se asiente demasiado, o sea, se hundirán 3, 4 milímetros máximo, y es eso lo que permite que trabajen esas subestaciones para luego generar la energía eléctrica que hoy en día podemos tener. Deben resistir grandes cargas, es decir, no se usa esto por una casa, se utiliza para edificios gigantes que soportan muchas toneladas, o resistir cargas laterales, como cargas de sismo. Acá se puede ver lo que es un pequeño diagrama de un grupo de pilotes que está por debajo de un cabezal, que está debajo de una pila, que está acá, la pila del puente, y el puente evidentemente soportará cargas gigantescas, camiones de 60, 70 toneladas que tienen que transitar por ese lugar.
En cuanto al proceso constructivo, básicamente se resume en lo siguiente. Es perforar, si es que el suelo es inestable, habrá que encamisar. Luego se tiene que, bueno, si es demasiado inestable, realmente habrá que poner un lodo de perforación. Hoy en día vamos a enfocarnos más en el método seco. Y luego, una vez que se perfora, se introduce el canastillo, que es la armadura de lo que es el refuerzo de acero longitudinal y transversal, y luego se hace el vacío de hormigón. Eso es lo que podemos ver aquí en las etapas. Este izaje es hay que hacerlo con mucho cuidado, porque es peligroso. Se hace vaciado, y este es un ejemplo de lo que pueden ver que se hizo allá en un gasoducto de Paracti, justamente en el que estuve hace ya un año y medio, será más o menos, y ven que rebalsa, ¿no?, en la parte del lodo, todo eso. Bien, vamos por el refuerzo de acero, que se le llama también el canastillo. Acá pueden ver un canastillo bastante grande, les voy a indicar, es este de acá, esto de acá. Eran pilotes de 18 metros, o sea, son como 6 pisos, un fierro, ustedes saben que mide 12 metros, habrá que empalmarlo. Entonces hay que hacer esto con mucho cuidado, porque no se tiene que caer para ningún lado. Y hay que ver con qué equipo hacerlo también. Bueno, tiene ahí el acero longitudinal que soportará esfuerzos de tensión en el pilote, tiene los estribos que soportarán los esfuerzos de corte, tiene lo que son las galletas que aseguran el recubrimiento mínimo del pilote para que no entre en contacto con el suelo y por lo tanto no haya una corrosión de este refuerzo longitudinal. Y hay accesorios que tienen que ver con el tema del izaje, es decir, toda esa armadura, cómo lo vamos a poder jalar, requerimos ponerle algo. Acá pueden ver lo que es la elaboración de los estribos, esos que son como anillos, son aceros de, si me recuerdan, de 10 milímetros de diámetro, que se hizo en gran cantidad, así hicimos unos 2000 de estos. Para lo que vienen a ser las maestras, estas son las que le van a dar la forma cilíndrica al piloto, es decir, cómo puedo armar estos fierros sin que me formen una elipse, sin que se aplasten. Entonces, estas estructuras pequeñitas, estas son de un diámetro de unos 55 centímetros, es mucho menor que el pilote y menor que el refuerzo de acero, porque alrededor de este armazón tiene que ir lo que es todos los fierros longitudinales. Esto te asegura de que sea prácticamente un círculo lo que estés armando y no cualquier cosa. Luego se tiene que ir en estos puntos de acá, marcando con un marcador para fierro, para ver dónde poner la cantidad de fierros longitudinales que haya que armar. Y luego, también antes de armar estos fierros, se los tiende en una cama, en unos caballetes, y se los marca donde se va a ir poniendo los estribos. Y acá pueden ver lo que es el detalle de la maestra, y que está armado o amarrado con un alambre de amarre doble, por lo menos, porque si le ponen uno simple se va a reventar al momento de hacer el izaje. En cuanto a los estribos, aquí pueden ver que se tiene una enrolladora que es algo que acelera el trabajo de elaborarlos, y en otros casos, pues, ni modo que de hacer la mano. Pueden ver acá que cuando falta herramientas, la creatividad no sirve mucho. Y lo que hizo fue ponerse un clavo en ese tablón, doblarlo y empezar ahí a enganchar, y con otro fierro empieza a dar forma circular. Y acá pueden ver que usaron otra técnica. Clavaron varios de estos fierros en el tablón con el diámetro del estribo y lo empezaron a doblar. Ahora, también hay estribos espirales, me tocó verlo en el alto, unos pilotes de 1,20 de diámetro, que pueden ver acá, justamente desde esos pilotes, ahí pueden ver las galletas con estos elementos, y este estribo es continuo, o sea, le da una vuelta, es una barra de 12 metros, que se la tiene que ir envolviendo. Acá pueden ver una enroladora de estas automática, pero ya lo que se hicieron fue una manual, no lo encontrar la fotografía, pero era un fierro enterrado en un lugar amplio. Era esta misma estructura, ahí, puesta encima, y se engancha un extremo, y entre dos enferradores le van dando vuelta y lo van cerrando ese estribo. Luego, también se puede poner otros accesorios, como les decía, para lo que es ensayo del tubo cross-hole, que acá pueden verlos, son estos de aquí, son un fierro galvanizado con 2 pulgadas de diámetro, que luego tiene que, después del vaciado, se destapa el extremo superior, se llena con agua y se meten los sensores para hacer el cross-hole y ver que tenga una buena estructuración del pilote, que no tenga discontinuidades, que no tenga fisuramientos o contaminación de hormigón con lodo. Y las galletas, que acá podemos ver cómo se han ido agregando al fierro longitudinal, o sea, se puso un pequeño fierrito, uno de esos
retazos que sobra, se amarra y ahí se pone la galleta. Y como habrán visto, tienen formas de rueditas. ¿Por qué? Tienen que ir rodando conforme va entrando el pilote, el castillo en el pilote perforado. Justamente acá puedes ver cómo se ponen estas galletas. Este es en un estribo que es transversal, o sea, no es en espiral. Y pueden ver de que se pusieron 4. 1, 2, 3 y el 4 está ahí abajo. Y recién se va amarrando su estribo. Aquí lo pusimos cada 7 estribos de cada 1,40 m. O sea, y estén entre cada metro a 1,5 m, les va a asegurar de que tengan una buena resistencia, de que no se entre el suelo, se lo va a ir empujando ese castillo mientras se va vaciando. Cuando ya se vacía no hay mucho problema, pero al momento de meter el castillo, a veces las puntas se trancan en el terreno, lo van desprendiendo. Y si no tenemos estas galletas, se nos puede entrar toda la pared que se ha perforado. Y aquí pueden ver de que justamente aquí está, ¿no?, una galletita, y estamos entrando ahí el pilote. Este era nuestro supervisor de topografía que se aseguraba que esté en el eje el pilote. Si variaba 1 o 2 centímetros, este es el que te reclama. En cuanto al inicio, lo primero es el replanteo, es decir, que esté en el eje. ¿Por qué? Si nos varía un poco la carga, el piloto en vez de trabajar a compresión puede que empiece a flectarse. Entonces hay que asegurarse de que esté dentro de un margen, hay un rango de error, pero aún así que esté dentro de eso. No puedo moverlo 1 metro ni queriendo. Tengo que ponerlo lo más cercano, será unos 2 centímetros menos de esto, tengo que desviarlo. Luego hay que nivelar la torre de perforación, es decir, tengo que asegurarme de que lo que voy a perforar no esté con un eje inclinado, porque una vez más voy a tender a darle cargas para que no está diseñada esa estructura. Entonces tengo que asegurarme de que lo que he calculado y lo que he construido sean lo más apegados posible. Y se empieza a perforar. Acá pueden ver una broca que le llamamos el auger, que es el arcillero. Y como este suelo es coluvial, entonces pudimos empezar con esa broca. Acá tenemos los tipos de brocas. Para empezar, la broca guía es un tipo de broca más delgada, que cuando quieres entrar sin mucha resistencia, entonces una broca arcilla tiene más superficie. ¿Qué significa esto? Tiene más resistencia al corte, no va a poder entrar muy fácilmente. Entonces, primero haces un hueco más estrecho y luego recién le metes la arcilla. Esta es la broca tipo guía. Pueden ver que acá tiene unos dientes que son los que son de un acero más recocido, más duro, que logran entrar en ese suelo que intenta resistencia a ser perforado. Luego tenemos la broca arcillera, justamente que les mostraba. Esta de acá también tiene dientes, pero es más ancha. Esa ya tiene el ancho del pilote a perforar. Puede ser 1 o 2 centímetros más estrecho, sí. ¿Por qué? Porque estos bordes que ven ustedes le hemos aumentado para que llegue al 1,20. Una vez que se agarran a terreno, un poquito más siempre lo van a ir sacando. Entonces, si tienes una broca de 1,18, te va a ser un diámetro de pilote 1,20, 1,22. Pero con el tiempo igual se va desgastando. Entonces, en esos extremos habrá que ponerle una soldadura de electrodo antidesgaste, o aunque sea un fierro de 20, como le doblas, o de 16, y le das vuelta y lo vas soldando para que ese fierro se vaya desgastando y no la broca. Luego está la broca roquera. Esta es especial, esta nos salvó muchas veces porque tiene la función, vean acá, está con unas puntas de tungsteno, tanto en esta parte de acá, que es como una espiral que va reduciendo, como en estos extremos de aquí. Cosa de que cuando te encuentras con un terreno lleno de piedras, llamamos así vulgarmente, pero son rocas, son bolones, son guijarros, entonces lo van a ir desgastando el material. ¿Por qué? Porque en su microestructura estos son formados por arenisca, por limolita, o sea, son materiales abrasivos. Entonces se requiere que tu herramienta no se te desgaste en una sola perforación. Y está acá el balde o el bucket. Este instrumento se utiliza cuando con las otras brocas perforas, pero está tan inundado tu perforación que quieres sacar y se te desparrama. En este otro instrumento, como pueden ver, su pared es cerrada. Tiene más abajo lo que es una entrada que se puede bloquear cuando se gira en el sentido contrario, y cuando estás perforando, más bien se abre y va entrando el material y lo va sacando. Acá tenemos un perrito que quería aprender un poco de eso, y lo que podemos ver es de que ya hemos sacado este balde con el contenido y se va derramando. Y pueden ver que es mayormente líquido en su consistencia. Y aquí pueden ver la broca arcillera sacando un bolón gigante. Esta es una piedra vamos a llamarle, que tiene unos 60 centímetros de diámetro. Pues es un bolón, es un pedazo de canto rodado.
Acá pueden ver las picas o puntas de tungsteno que se utilizan en las puntas de las herramientas, y estas son las bases que se van a soldar en la broca, y esas picas se van a encajar en estas bases. Acá pueden ver una que está nuevita, o sea, no se utilizó todavía, y aquí una que ya tiene una semana de uso, y esta se partió, más que ya gastarse esta, se reventó al encontrarse con un terreno lleno de bolones. El encamisado es aquello que se hace cuando el estrato superficial tiende a derrumbarse, es muy inestable. Entonces, cuando ve uno que todo este material se va a desplomar, voy a gastar diésel, no me sirve, entonces tengo que ver la forma de poder contenerlo hasta llegar a perforar el estrato de abajo, que es más consistente, y recién entonces podría ser vaciado y todo eso. Aquí pueden ver una fotografía. Esto de arriba son los tablos que pusimos para que no se nos derrumbe la boca del pozo, y esto de abajo que pueden ver es un enorme boquete que se abrió porque se estaba derrumbando todo el tiempo. Entonces pueden ver que acá hay unas camisas, estas se van acoplando una tras otra, y bueno, aquí nos va a la tapa de estas, que es con la que la pilotera las va metiendo, va sacando seguros, metes el siguiente acople, lo va sacando, metes el siguiente hasta que veas que no se te está derrumbando tu perforación. Aquí pueden ver el izaje de una de estas. Esta está completamente armada, esto ya cuando lo utilizamos ya lo sacamos. Y aquí pueden ver cómo está dentro de la perforación. Esta es la broca guía, que es nuestro ayudante que estaba viendo de dar instrucciones al operador de cómo centrar esa camisa, porque a veces si se te derrumba, se te va desviando y no quieres que se desvíe el pilote. Y aquí pueden ver una donde estaba tan saturado el terreno que vas perforando y se te va rebasando el agua freática. Este es otro que hicimos con una broca de 1.20. Para la tarde estaba así, y al día siguiente derrumbado. Toditos estos bolillos se fueron abajo, los tuvimos que sacar con la broca. Entonces, ¿qué queda en estos casos cuando se te derrumba? Encamisar. Esto no quería poner el operador la camisa porque decía es muy complicado, me tomó mucho tiempo, entonces por ese tiempo nos costó un día más de trabajo. ¿Qué fue lo que hicimos? Excavar material, meter la camisa. Este tablón que ven acá es donde separaba el alarife con el prisma, y el topógrafo que estaba en el cerrito de arriba decía vente a tal lugar, por aquí, más atrás, y lo hacíamos centrar la camisa para que luego podamos perforar un lugar bien replanteado. Ahí pueden ver que se ha tratado de nivelar. Aquí está con su flexo el alarife, con el otro flexo está aquí el ayudante, y lo están midiendo que de ciertos puntos, un punto en cruz en ese planteo, tengas la misma distancia. Entonces sabes que la camisa está centrada. Y aquí pueden ver que estamos empezando a meter el material. Luego se compacta eso, o sea, es provisional, porque esta parte luego tenía que excavación más para hacer el armado del cabezal, y recién se puede empezar a perforar. Ahí pueden ver que ya se empezó a extraer material. Ahora, lo peor que te puedes encontrar y que te vas a encontrar siempre en estas perforaciones son los bolones. Siempre te encuentras. Bolón es uno de 20 de diámetro. Ahora, acá pueden ver que estas rocas que se encuentran acá arriba son las que te pueden dificultar la perforación. Uno ve y adentro de la perforación encuentra todo este material. ¿Qué se hace en estos casos? Pues, como les decía, van cambiando de brocas, usan la que es de rocas para remover y sacar las que se puede, y luego la sillera para ir extrayendo los que estén removidos. Esta es una broca arcillera, vean, igual tiene bolones por todo lado, y esto es uno pequeño, de unos 25, 30 centímetros de diámetro, es súper pequeño, y aquí hay uno más grande, que creo que tenía unos 60 de diámetro. Entonces son piedras grandes que a veces estás sacando, y se te cae de nuevo, hay que sacarla. Y a veces te encuentras una vaca adentro. Este bolón nos costó un día y medio sacarlo. Y el problema con esto es de que lo vas perforando y del borde se te cae y quieres perforar, no avanzas nada, se va enterrando, lo va recompactando en la tierra de abajo, entonces no te sirve hasta que lo saques. Y logramos sacarlo después de un arduo trabajo, y medía 1,25 de diámetro, es enorme. Y era de granito, que saben ustedes es una roca ígnea de las más duras. Luego, algo importante es el muestreo estratigráfico, es decir, conforme vas perforando, vas midiendo las profundidades y viendo qué tipo de material te encuentras. Un ejemplo de eso, vean, acá
extrajimos un tipo de material coluvial, aquí hay un tipo de arcilla, aquí hay otro tipo de arcilla gravosa, luego hay bolones, entonces cuando ven esos cambios tienen que irlos registrando. Y esas son unas cajas de muestras, como está acá, que se puede ver. De tal a tal profundidad se mide el tipo de material, un tipo de muestra. Y de tal a tal profundidad otro material. Y van así registrando todas las que vayan teniendo. Luego en la pizarra se van anotando los datos y se pueden registrar si la perforación que se está haciendo es coherente con las previas perforaciones que hicieron a diamantina. Si hay una concordación o concordancia entre eso que han hecho ustedes, lo que se hizo de estudio de suelos, se sabe que es correcta, entonces, esa descripción y también la del laboratorio de estudio de suelos. Acá hay otra que creo que es de Chapare, también vean esos tipos de arcillas que son diferentes, tenemos arcillas gravosas, arcillas magras, coluviales, de un tipo, esta era súper dura porque es una arcilla en estado, con consistencia plástica muy difícil de formar, entonces se va trancando ahí la broca. Es arcilla, pero es difícil de perforar. Luego el control de profundidades para ver que lleguemos a la profundidad de fundación. No controlamos esto, podemos estar fundando donde sea. Entonces hay que siempre ver de que cuando perforas, llegues de tu profundidad de perforación, por lo menos entre 30 centímetros a 50. Y si se deslumbra todo el tiempo, 1 metro más tienes que perforar. Para que cuando estés metido en canastillo y vacíes, ese extra perforado se llene con lo que se está derrumbando. Bueno, la técnica que se utiliza es agarrar una cuerda o a veces una cinta métrica, una wincha, se le da un contrapeso en la punta, puede ser una pica ya gastada, un pedazo de fierro, una piedra, una galleta, y se lo va metiendo en el pozo. Con mucho cuidado para que ustedes no se estén cayendo o no se les caiga su celular al pozo, que así una vez pasó. Y como pueden ver acá en la imagen, está encamisado, es un tanto inestable el terreno, pero con esto no se derrumba y con esto podemos medir hasta dónde se ha perforado. El izaje es importante, como decía, es una actividad peligrosa si se hace mal. Y para eso veamos los anillos. Acá hay más una estructura tipo oreja que se llama raca, es este gancho aquí y hay otro al otro lado para que quede de esa manera enganchado lo que es el canastillo. Y en otros casos se hacen estos anillos de acá que pueden ver, pero este de aquí está deformado. ¿Por qué? Esto tiene que ir soldado. Si le meten alambre porque es más rápido, porque así no se complica el felador, al momento de hacer el izaje, se suelta eso, revientan los despuntes del alambre de amarre, eso se destroza y este grillete de acá con el cable salta. Y eso me pasó cuando estaba haciendo un vaciado, me voló el casco, me riendo la cabeza, entonces tengan cuidado con esto. Tiene que ir soldado si es un anillo de izaje. Aquí tienen el equipo para lo que es el izaje del canastillo. Si la pilotera es lo suficientemente grande, la torre es más grande que la armadura, pueden izarlo con el cable auxiliar. Entonces aquí se puede ver que se está levantando creo que era de 14 metros de alto esta cosa, y esto mide 22 metros, podemos levantarlo y meterlo en la perforación. Cuando no es el caso, si se dispone de una grúa, pues se utiliza una grúa. Esto está levantando un canastillo de 12 metros de alto. Y cuando no, pues te ayudas con lo que hay, una excavadora. Siempre y cuando, obviamente, este punto de amarre esté por encima del centroide, si no se te va a volcar esto. Y cuando se hace el izaje, vean, acá tengo uno que está con una piola o cuerda, acá está otro ayudante con otra piola para estabilizarlo. Y vean de qué, donde hay maquinaria, tiene que haber un banderillero que le diga al operador, cuidado, viene alguien, y a la gente, cuidado, está en operación la máquina. Si no, hay accidentes. Y pueden ver acá que se trata de poner lo más vertical posible para que entre en lo que es la perforación. Y esta es la del alto. Pueden ver de que tenemos que ver de ponerlo en eje y empezar a entrar. A veces se va trancando, va derrumbando, ni modo, tienes que hacer esto bien. El empalme se da cuando el pilote es más largo que la barra de acero, más de 12 metros, entonces hay que trancarlo y luego el siguiente segmento acoplarlo. Aquí pueden ver lo que es el alineado, o sea, ya se tiene una parte abajo que se ha introducido del canastillo, se está izando el otro, para eso se va a tener que trabar el de abajo, y una vez que logras alinearlo, tienes que amarrar fierro por fierro. Todo esto toma un buen rato, unos 25, 30 minutos. Mejor si es más rápido, porque te consume menos combustible y no le haces esperar a la hormigonera.
Una vez que se ha empalmado, se destraba y se sigue introduciendo. Ahora sí, vean esto. Hay que utilizar elementos, o sea, grilletes, ese tipo de fajas que estén certificadas para el peso de ese canastillo, porque ahora está soportando 2 de esos, o sea, pesará 2 toneladas, 3 toneladas, dependiendo del armado y dependiendo la longitud de ese canastillo. En el caso de que tiene esos tubos para el cross-hole, hay que sellar, hay que trabar también. Vean esto, tenemos sobre la boca de perforación unos bolillos, le ponemos estos fierros que dan un triple soldado de 20 milímetros y lo vas metiendo en los espacios entre estos fierros longitudinales para trabarlo con los estribos a la altura de estos tubos para irlos empalmando. Y sellar implica cepillar esa rosca, meter unas sellas roscas y meter la llave Stilson dentro del pilote e irlo armando hasta que esté bien sellado. Porque esto no se tiene que meter el hormigón ni el lodo, nada dentro, porque es lo que va a permitir hacer el ensayo cross-hole. 2 tipos de trabado, uno es el sobresalido. Cuando quieres trabarlo acá y ahí se va a hacer el vaciado, entonces se pone aquí un anillo, el mismo anillo de izaje, se tiene que trabar con unos fierros que están sobre unos, en este caso eran unos durmientes, o pueden ser bolillos también. Pueden ver, aquí está con más detalle, estos son los fierros y estos son los durmientes. Y a veces solamente para hacerse este trabado, para quitarle el grillete de la oreja, o bueno, de la armadura, ponerlo a la oreja y luego tenerlo acá, como se puede ver, trabado. Este trabajo igual es un poco complicado porque en un punto dado te choca el grillete con el fierro, tienes que ver de convearlo y recién sacarlo. Otro tipo de trabado es el trabado suspendido. Esto es cuando el pilote está a su altura por debajo del nivel de perforación y muy abajo, si está a 2, 3, 4 metros, hay que colgarlo de alguna manera. Aquí pueden ver de qué se está midiendo con flexómetro para verificar que este cable de aquí esté a la longitud precisa y se van a enganchar unos fierros que están acá para que luego esté colgado esto, porque no tiene que estar tocando el suelo, para nada. Si toca el suelo, se le entra la corrosión o se le entra la humedad, le da corrosión y ya no te sirve esa armadura. Y aquí pueden ver que está colgado. Este es justo el que se soltó y me voló el casco en el alto. Luego está el centrado. Esta parte es importante, es decir, ya que está colgado, ¿cómo sé que está en el centro de la perforación? Entonces, el topógrafo te marca 4 puntitos, se clavan unos fierros y con 2 flexómetros se ve de que desde este punto está donde está la armadura y de aquí también y de aquí y de aquí esté toda la misma distancia. Y ahí pueden ver, bueno, no se ve por la luz, pero está ahí colgado el canastillo. ¿Y qué haces? Pues a la distancia que tiene que ser, sueltas una piedra y se le choca al fierro. Perfecto. Si se va hacia afuera, está muy estelado. Si se va hacia adentro, está muy estelado. Entonces hay que tratar de centrarlo. Y una vez que se haya centrado, se le toma una fotografía, los datos del proyecto y se procede con el izaje del tubo treme. Este tubo es el que permite hacer el hormigonado de la siguiente forma. Evita la segregación y la decantación, o sea, que no se separen los agregados del material cementante, que es el cemento y el agua, que no se separe de eso la grava, le da continuidad al piloto, o sea, que no tenga partes o segmentos con lodo o sin el vaciado, me permite una buena calidad de ejecución, que es justamente esto que acabo de mencionar, y es este el esquema del tubo treme. Es un tubo que va en el medio de la perforación con un embudo para que el hormigón te caiga dentro del tubo. Estos son los tubos que utilizamos en el alto en Paraxti, son de 6 pulgadas de diámetro, hay también de 8 pulgadas, y pueden ver que están aquí unas bridas con las que van empernando tubo por tubo. Estas de acá, vean, también tienen unas orejitas, cosa que con esas orejas se traba para empalmar el siguiente segmento, y esas bridas son para empalmar tanto el embudo como los siguientes tubos. Y eviten de que un operador descuidado se los pise, porque uno de estos menos te impide a veces, cuando vas con los tubos justos, hacer perforaciones más profundas. Aquí pueden ver de que en la punta de ese tubo, la punta que va hacia abajo, tiene un corte oblicuo a 45 grados. Esto para justamente poder entrar sin mucha resistencia y aparte de que cuando hay que hacer lo que llaman la pajeada, que es cuando subes y bajas el tubo, se te está atascando con el hormigón, entonces esto permite de que puedas entrar y salir libremente del fluido,
por si está una brida en este punto, se te resiste el tubo. Es como levantar todo el volumen de hormigón que está encima. Esto permite de que entre sin resistencia, y aquí está el embudo. Acá lo están fabricando los operadores en el alto. Y aquí se puede ver el izaje que se está haciendo en ese pilote de todo el tubo térmico con la torre de la pilotera. Y vean cómo se hace el trabado. Cuando quieres empalmar un segmento con el siguiente, sobre los durmientes hay unas barras, sobre estas barras pones otras barras más delgadas que entran por la oreja del tubo tremi, ahí lo trancas y ese siguiente segmento y lo vas alineando con los desarmadores y le vas metiendo los pernos, los aseguras y recién quitas las trabas, o sea, levantas todo el tubo, quitas estos fierritos y los metes de nuevo los que has acabado de acoplar. Y aquí ya se puede ver que está completamente montado en el tubo tremi con el embudo. Sobre este embudo hay que poner, no sé si ve acá, hay una parrilla de unos 10 centímetros de diámetro o de ancho. ¿Para qué? Cuando te caigan grumos, te caigan, a veces le meten unos guijarros buenos aquí, hay que seleccionarlos y botarlos, porque uno o dos de esos, uno te puede tapar todo el tubo y se te arruina el vaciado. Esas son las orejas que pueden ver. En una va a ir trabada los fierros para lo que es acoplar el siguiente segmento, y en el otro, en el de arriba, va el grillete para poder irlo subiendo y bajando el tubo durante el vaciado. Y aquí pueden ver la parrilla, justamente, ¿no? Para evitar lo que es el ingreso de elementos que lo vayan a tapar el tubo. Ahora, sobre el asentamiento del agregado. Primero, aquí pueden ver un ensayo del cono de Abrams que me dice, si el asentamiento es mayor a 22 centímetros, perfecto, no se me va a tapar el tubo. Si es menor que eso, se recomienda que se use un aditivo fluidificante para poderle dar más trabajabilidad al hormigón, porque esto no tiene que trancarse para nada. Y se recomienda el uso de un agregado de canto rodado, uno redondeado. Y eso te permite de que el vaciado sea mucho más fácil, es decir, viene el mixer, lo va metiendo en la mezcla y entra continuamente. Pero si utilizas uno de tipo chancado triturado, y este me tocó usarlo alguna vez, pues tienes el problema de que se te tapa todo el tiempo. Y es peor cuando viene el superintendente de obra y se tapa justo en su vista. Dice, ya, vacíe. No puedes, ¿por qué? Se trancó, porque eligieron este agregado, que a veces ni modo de utilizar porque es lo único que tienes. Pero tienes que ver la forma de que no se trabe el tubo. En cuanto al control de profundidad y el volumen, se tiene que verificar lo siguiente. Primero, se supone que el pilote es cilíndrico perfecto. Bueno, eso es difícil de hacerlo. Entonces, lo que se hace es trazar un diagrama de volumen versus altura de vaciado. Y la idea es que mides, aquí no tengo ninguna foto de medición durante el vaciado, porque yo hacía las mediciones, no podía tomar la foto, y tampoco me tomaron, me pasaron, pero es similar. O sea, aquí ya tiene que estar la armadura, que está el embudo, y hay que tener mucho cuidado, porque cuando mides esto, y están justamente subiendo y bajando el tubo tremendo, te puede caer el embudo, que pesa como unos 70 kilos, con todo y hormigón, te puede romper la cabeza, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Una vez que haces la medición, sacas, y obviamente pones, ves que se sedimenta, esta vez suelta la cuerda, un poco lo estiras, y ya es la medición, y tienes que luego sacarlo, porque te lo atrapa luego el hormigón. Si te lo atrapa y lo jalas, perdiste tu contrapeso y la medida. Y el volumen real tendría que salir de esta manera. Es decir, tiene que entrar preferentemente más volumen de hormigón que se ha calculado. ¿Cuánto de ese volumen de hormigón generalmente entra? Y esto para que lo hagan sus cálculos cuando alguna vez hagan una licitación. Entre un 40 o un 60% extra por pilote de hormigón. Algunos usarán la misma cantidad, unos usarán mucho más por los derrumbes, otros una cantidad en ese rango. ¿Y esto por qué les digo? Porque quienes no hacen este cálculo luego tienen problemas con el presupuesto porque han calculado el volumen teórico y han usado el volumen real. Entonces te genera un hueco financiero. Aquí pueden ver de que entre la curva teórica, que es la amarilla, y la real, hay un segmento que está un poco más echado, que me indica eso, tengo más volumen en ese tramo, por lo tanto, tengo mayor diámetro en ese tramo. Luego, cuando vean que esta pendiente es menor que la del teórico, ese tramito tiene menos diámetro que el que se requiere. Entonces, posiblemente haya un derrumbe o, bueno, también la armadura está expuesta a lo que viene a ser el contacto con el suelo circundante, por lo tanto va a tener corrosión.
Y eso es lo que queremos evitar. Ahí en este caso me pueden ver que está incluso la curva por encima, o sea, gran parte del pilote tiene menos del diámetro esperado. ¿Qué significa esto? Este pilote se va a empezar a arruinar su armadura justamente por la humedad del suelo. Y aquí hay otro que tiene buen hormigón, solamente un tramo tiene una pendiente idéntica a este volumen teórico, por lo tanto está en las justas. Pero luego tiene más, ¿cómo se puede decir esto? Más diámetro que el esperado, eso es bueno, pero igual que me indica esta parte de abajo, tengo un derrumbe en la parte inferior. Y cuando tenemos estos casos de menor volumen, tenemos un pilote mal ejecutado. Pueden ver que aquí se ha excavado y se ve la armadura. Ese pilote ya no sirve. En cuanto a la profundidad que se controla para el tubo TREMI, la idea es la siguiente. Se mide, tal como les había dicho hace rato, y debe estar ese tubo, que está aquí en el plano, dentro del hormigón embebido entre 3 a 4 metros y medio. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme de que todo el lodo que está acá, sea lodo de perforación o sea el lodo del nivel freático, contaminando el hormigón, por la turbulencia no se mezcle con este hormigón y no me deje un pilote mal ejecutado. Entonces tengo que tener esta profundidad por lo menos. Y luego, para ir extrayendo, ¿por qué? Si lo dejo todo el tubo mucho tiempo ahí y se me sube más de 4, 5, 6 metros, no voy a poder sacarlo luego, porque se va a ir atrapando con el hormigón. Y luego, querer sacar es reventar los cables y perece el tubo y perece el pilote. Aquí se puede ver de que una vez que se empezó a hacer vaciado, rebalsó el lodo del agua freática. Hicimos aquí un pozo excavando el material para que ahí se vaya drenando y luego, cuando se excedió con la excavadora, sacábamos y lo botábamos a un talud a un costado. Y justamente vemos que estamos extrayendo acá los tubos TREMI. Dijimos, ya tenemos 5 metros de tubos, saquemos 2 tubos. O tenemos 6 metros, saquemos 3 tubos. Y ese rato hay que lavarlo, porque tiene hormigón dentro. Y aquí está lavando con hidrolavadora, que usa menos agua y lo limpia mejor. No se hace esto, se endura ahí adentro y luego cuesta sacar, hay que convear y para el siguiente vaciado se te tapa ese tubo. Para evitar incluso que se tape, en este embudo, al inicio del vaciado, se pone una pelota, que es un material tipo goma, del diámetro del tubo, que va, bueno, sobre eso lo vas vaciando y te asegura de que entres sin decantación y lo mismo hasta abajo. Y si no tienes esa pelota, agarras una bolsa de cemento, la mojas, le pones en forma de bolita y ya se va asegurando que tengas un buen vaciado. Y a veces sí sale esa pelota flotando. Separarse limpio implica que una vez que se expulse el lodo, como decía, hay un tramo que está mezclado con hormigón. Entonces hay que expulsar ese hormigón contaminado hasta que tengamos hormigón limpio saliendo de la perforación. Esto se ve de la siguiente forma. Acá pueden ver de que hemos empezado a vaciar y se nos ha ido rebalsando este agua contaminada. Y no creemos que el pilote esté hecho de agua. Entonces, lo que se hace es que en estos casos de lodo, vean, empieza a rebalsar y aquí ya hay unos pequeños rastros de hormigón, pero sigue contaminado. Si yo aquí lo freno, estoy dejando el nivel de hormigón puro unos 2 metros abajo, 3 metros abajo. No me sirve ese pilote para nada. Luego, ese hormigón contaminado, vean, ya aquí está más visible el hormigón, pero esto sigue saliendo el lodo. Entonces tienen que ir ustedes seguir metiendo el hormigón hasta que salga limpio. Aquí pueden ver, bueno, es bastante lo que rebalsó porque en esta parte se nos derrumbó la boca del pozo y tuvimos que ir paleando. Entonces vimos de que tiene una buena cantidad que rebalsó. Y cuando ya rebalsó así, recién puedes parar el hormigonado. Y hay casos excepcionales en los que no hay nivel freático. Entonces, uno tiene que ver, bueno, lo ve a simple vista y está subiendo limpio el hormigón, ya ahí mides con un flex directamente si es que es como este caso suspendido o si es un caso que es a nivel del suelo, ves que rebalsa, no tiene ningún tipo de derrumbe, llega a la altura que se requiere, unos 20-30 centímetros más, y recién lo paras. Ahora, el retiro de camisas, estos pilotes que se derrumbaban todo el tiempo, una vez que se ha hecho el vaciado, vean, aquí está la camisa, está el hormigón, hemos sacado el tubo TREMI y se empieza a retirar la camisa. Esto costó hacerlo, porque lo abrimos con una faja, no hay manera de meter la cabeza porque los fierros del acero longitudinal estaban evitando de que se atrape. Entonces había que abrir con una faja, cavar un poco y empezar a sacar con la excavadora, porque el pilotero no tenía tampoco mucha fuerza para jalar la camisa, porque está atrapada por el suelo y el hormigón.
Y aquí pueden ver otra extracción de camisa de 1,20 de diámetro que se hace con la pilotera. Ahí estamos sacando una camisa y pueden ver que se la pone echada a un costado. ¿Por qué? Si la pones vertical y pasa alguien cerca con su maquinaria o caminando y se le queda encima, listo, chao, obra. Y aquí pueden ver una vez vaciado, se saca una foto, datos del proyecto y eso va a su informe. El descabezado se hace para lo siguiente, para empalmar, claro, el pilote con el cabezal, pero a veces también se hace rápidamente para el tema de los ensayos. Se excava primero todo el área que hay que descabezar, todo el suelo, y puede hacerse el descabezado manual, que no es recomendable porque te implica mucho esfuerzo, y mejor si se hace con un martillo neumático. Aquí puede verse que se hizo la excavación, aquí hay un cabezal con 3 pilotes de 60 de diámetro, ahí están hasta las orejas, logran ver, están cortadas porque tienes que cortarla para sacar el fierro del trabado. Y aquí pueden ver un descabezado con martillo neumático. Acá atrás también están excavando y tratando de picotear lo más que se puede ese pilote, y vean de qué rápidamente se va avanzando con ese martillo neumático, o el roto martillo. Y en algunos casos es el pulido, como pueden ver acá, con una corona para pulir el concreto, y puede hacer un ensayo tipo PIT, donde ven ese transductor que transforma las ondas de sonido en ondas eléctricas, y donde luego el equipo se hacen unos golpes con este martillo, se hacen unos 15 golpes, y en base a las lecturas te mide la continuidad del pilote. Este ensayo te va a dar qué tan estrecho o ancho es el pilote, en qué profundidad. Esta parte es importante porque si tienes angostamientos, te rechazan el pilote, ni te lo pagan. Y aquí está la prueba de carga que se tiene que hacer. Se está preparando aquí el pilote para hacer la prueba de carga. Se hizo un dado encima de lo que es los fierros que están saliendo, y finalmente se hizo la prueba unos días después. Ahora, en cuanto a la prueba de carga estática, el esquema es el siguiente. Al piloto ensayar se le aplica una carga. Esto antaño se hacía con cargas pesadas, o sea, se metían bolsas de arena, se metían bloques de hormigón encima del pilote y se medía cuánto se formaba. Pero en estos casos ahora se aplican unos 2 pilotes de anclaje, se pone una viga de reacción, un gato hidráulico, me olvidé el nombre del instrumento que lo va empujando, y se mide cuánto se desplaza ese pilote. Hay un ensayo rápido que implica poner cargas en cierto tiempo, en incrementos, 5%, 5%, esa carga de falla, y luego se va descargando para encontrar cuánto se carga, cuánto se desplaza, y luego el rebote, cuánto el suelo lo empuja de vuelta hacia arriba. Y el ensayo sostenido, que es llegar al doble de la carga de falla, resistir y luego ir quitando la carga. Igualmente te va a dar esa curva. Y esto es para ver que si el pilote que hiciste soporta la carga que le vas a aplicar, los siguientes pilotes, ¿cómo los vas a diseñar? ¿Les vas a bajar la longitud? ¿Les vas a reducir el diámetro? ¿O lo tienes que aumentar o mantener? Y todo sale de esta prueba. Si en esta prueba te dice que está bien tu pilote, belleza. Si te dice que está sobredimensionado, los siguientes los diseñas, los cortas. Y si está subdimensionado, tendrás que ver de incrementar la longitud o diámetro. Aquí pueden ver uno que se hizo en el puente de la Beijing. Esta es una viga, vean, de 1,80 de alto, es una viga enorme. Hay pilotes de anclaje en estos casos, y aquí está el pilote a ensayar. Estas son las vigas de referencia, donde se ponen los extensómetros, que son como un punto fijo, que están con un sensor apoyado sobre el pilote, y cuando se va a hundir el pilote te miden cuánto se está desplazando. Y si alguien patea esta viga o lo toca, den una patada porque te arruina el ensayo. Y estos son los datos que tienes que hacer. Cuánto de carga y cuánto de desplazamiento. A 2 toneladas, o a 20 toneladas, 100 toneladas, cuánto se te está hundiendo. Y cuando se ve esta curva de quiebre, se indica que ya está fallando el pilote. Entonces, le puede aplicar hasta cierta carga y se va a hundir cierta distancia. Los deformímetros que pueden ver acá, estas son las galas que utilizamos en el Chapare, son justamente para medir la deformación del pilote. Este es un anclaje magnético, tú le giras esta perilla y se apaga y ya no se pega el metal, lo giras de nuevo, se pega el metal, y esta es la viga de referencia. Esta va fija sin estar en contacto el pilote. Y este puntito de aquí, esta cosa que es su extremo del extensómetro, es lo que está apoyado en el pilote, y una vez que empieza la carga, se hunde poco a poco y esto empieza a dar vueltas, y tú tienes que tomar lecturas a cada incremento de carga. Aquí está el gato hidráulico debajo de nuestro peso, que en esa ocasión no hubo tiempo para hacer
pilotes de anclaje con la anterior prueba de la Beijing, entonces tuvo que aplicar encima una carga muerta de una, creo que una de 36, es una excavadora de 36 toneladas, gigante, y ese fue nuestro peso muerto, y aquí está nuestro elemento que aplicaba, primero le pusimos el gatillo con todo lo que pudimos extender, y luego este elemento que le da incremento de carga con los cables que van saliendo, te dice cuánto le estás cargando, y luego alguien tiene que meterse aquí, y el otro por otro lado, y tomar lecturas del deformímetro. ¿Alguna duda o pregunta? Muy bien. Muchas gracias. Hola, hola. Tenemos unas cuantas preguntas. Vamos a ir pasando el micrófono entre los asistentes. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. ¿Cómo garantizamos que la jaula de refuerzo no sufra desplazamientos verticales o deformaciones durante el vacío? Buena pregunta. Voy a retroceder a la parte de donde están los izajes. Primero hay que ver de que a veces sí te lo empuja el hormigón. O sea, estás vaciando y... A ver, un poquito más antes. Más antes, más antes. Esta está buena. Acá. Por ejemplo, este de aquí es un rebalse limpio. ¿Cómo evitas de que se te vaya a subir primero? Entonces, hay ocasiones en las que está tan espeso el hormigón, o sea, es muy viscoso y lo levanta la armadura. Entonces, tú tienes la armadura anclada a veces en la camisa y ves que los fierros se sueltan, es decir, lo que estaba colgado, que te indica eso, se está levantando la armadura. ¿Qué se hace para eso? Con lo que viene a ser la pilotera, la perforadora, voy a poner un poquito más adelante, porque aquí se ve clarito. Esta de acá. Este es el Kelly. Esta es la transmisión que hace la perforación, pero es pesada. Entonces, esta de acá pesa 2 toneladas. ¿Qué se hace en esos casos? O con la punta o el borde de esto lo empujas, lo trabas la armadura y sigues vaciando. Es para evitar de que se lo vaya expulsando. Y a veces se empuja por otro lado, entonces tendrás que mover el Kelly al otro lado y empujarlo. Luego, en el izaje sí va a tener deformaciones, o sea, sí está hecho, es flexible, tiene que colgarse. Han visto que en los izajes estaba doblada la camisa, pero al momento de entrar tienen que asegurarse de que esos dobleces se controlen, se arreglen. Aquí más antes está. No estaba. Más. No, en el izaje voy a ponerlo. Un poquitín. Y más justo aquí. Nada. Ahí está. Durante el izaje, vean, a veces le pones este fierro y es tan pesada la armadura que se te dobla el estribo. Bueno, si se te dobla un estribo no es tan complicado, pero sí ya es un problema. Y a veces el supervisor te dice, no, sáquelo esto, ponga otro y ya perdiste ese canastillo. Hasta que lo tengas que cepillar, lo tengas que poner el estribo de nuevo, todo eso. Entonces, evitar eso implica de que durante el izaje esté bien colgado, bien centrado el canastillo. Aquí pueden ver, está justamente doblado. ¿Por qué? Lo estoy haciendo con lo que es la excavadora. Y a veces no tienes grúa y la pelotera se arruinó, entonces tienes que hacerlo con la maquinaria que tengas disponible. La forma entonces de hacerlo es de que cuando va entrando, lo vas inyectando, le indicas al operador, más atrás, más adelante, lo vas acumulando, a veces con las piolas que están aquí atrás en los extremos, que son unas cuerdas para ir jalando y que entra de manera vertical, que es bastante complicado. Les dije que esto es peligroso a veces. En una de estas actividades se revientan esas cuerdas y latiguea, todo eso, pero la idea es que al momento de estar entrando esté lo más recto posible esa armadura y no tenga deformaciones ni en los estribos ni en el longitudinal y que no revienten las galletas, que es lo más importante, porque esas te garantizan el recubrimiento mínimo. Buenas tardes, Inge. Bueno, la pregunta es más que nada por lo que mencionaba sobre la contaminación de todo de perforación que existe. Si es que existe alguna profundidad mínima para el embebido del tubo, de hecho, el concreto
por esto, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contaminación. Exacto, justo acá. Aquí está. Esta puntita de acá me asegura de que puede hacer lo que es la extracción y el metido, o sea, lo que llaman la pajeada, porque hay que subirlo y bajarlo el tubo. ¿Y cuánto hay que meterlo? Entre 3 a 4 metros y medio. ¿Puede ser 4 metros? Sí. ¿Y eso por qué? Porque, como les decía, a ver, y a la medida diapositiva. O sea, tengo que asegurarme de que esa punta esté por debajo del nivel del hormigón. Un ejemplo de esto es el siguiente. Digamos, un pilote es de 18 metros, tendrán que entrar unos, creo que eran 12 tubos que utilizábamos, más el embudo, y hay que tomar en cuenta que una parte del tubo también está por sobre el nivel del terreno. Entonces, mide cada tubo 1,5 metros, ya sabes cuántos tubos entran, vas vaciando, vas controlando la profundidad, y una vez que ves que está en 14 metros, en 13 metros, ves de que todavía no es recomendable quitar los tubos. Cuando ya está en 12 metros, ya puedes quitar un par de tubos. ¿Por qué? Vas a sacar esos dos, entonces de los 18 metros, de ese medio metro que está por encima del nivel perforado, pero está todavía unos 6 metros debajo del nivel del hormigón, del vaciado que te mide el contrapeso, puedes quitar esos dos tubos y pierdes 3 metros, entonces ahora estás a 3 metros de lo que es la altura del hormigonado. Y otra sigues vaciando y se sigue altura manteniendo. Hay casos, esto sí sucede, en los que se tapa el tubo y hay que sacarlo todo. Y tienes que taparlo. Y luego tienes que meter el mismo tubo. Porque si lo metes por encima donde ya está el nivel de contrapeso, ahí tienes un tramo contaminado. Entonces la idea es poder evitar ese tramo que quede atrapado y seguir bombeando desde abajo. Entonces sería entre 3 metros, 4 metros y medio. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cuáles son las fallas más comunes en pilotes? Y la otra pregunta es, ¿después de cuánto tiempo del vaciado de estos se puede hacer uso al 100% ya o después de cuánto tiempo uno ya puede comenzar la siguiente etapa de construcción? Gracias. Bien. Una falla común del pilote es una falla a corte por flexión, es decir, cuando ya está trabajando, este pilote va a soltar cargas laterales, cargas de flexión, para eso también se diseña y a veces o no se verifica o se ejecuta mal. Entonces, cuando viene la carga y lo expuesta al pilote, se parte. Cuando se te parte, esa parte ya no sirve. O sea, ese pilote lo puedes como que inyectar por los costados, tratar de rellenar, pero ya tiene ese defecto. Entonces, es una falla bastante común que cuando se hace una mala ejecución se vayan a partir por un punto de manera transversal los pilotes. Y puedes empezar a cargarlo después de los 28 días del hormigonado, porque ahí ya está con una buena resistencia el hormigón. Justamente la prueba de carga se hace a los 28 días por lo menos. No puedes hacerlo antes. Si lo haces antes, vas a empezar a destrozar la cabeza del pilote y ya no te sirve ese pilote. Entonces, esas serían las recomendaciones. Muy bien, tenemos espacio para una pregunta más de Feynman. Aquí está, ¿no? El tubo TREMI. Está 3 a 4 metros y medio abajo. Pregunta primera aquí, ¿ok? Ingeniero, mi consulta está hablando de volúmenes reales y teóricos. El porcentaje que desfase que tenemos estaría directamente en el volumen del cómputo o en el volumen del. Esa es una parte muy complicada porque su presión y fiscalización te va a pedir tu volumen teórico y tu volumen real que sea lo mismo, ya puedes tener un 10% de pérdida de hormigón, eso sabes, son vigas, losas, haces vaciado, ya tienes las pérdidas. En pilotaje es peor todavía, porque muchos, y esto me pasó, toditos los supervisores con los que estuve trabajando, ninguno sabía de pilotaje. Y cuando veían que donde tenía que traer un mixer entraban 3 mixers, decían, ¿qué ha pasado? Se ha derrumbado y siempre sucede eso. Entonces, tienen que ver de estimar esto en sus especificaciones técnicas, en su ficha técnica, es decir, desde mi volumen teórico del pilote con su diámetro y su longitud, tendré que estimar más un 20, más un 40% de pérdidas por el tema de derrumbes, ensanchamientos de perforación, etc. Y a veces no toman en cuenta el lodo que está con hormigón contaminado. Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. ¿Por qué? Porque cuando se te contamina, aquí creo que se ve mejor todo esto, hay una altura, 1 metro, 2 metros del pilote que no te sirve. Tienes que seguir bombeando hormigón hasta que se te salga esa parte que está contaminada. Y es decir, entonces tienes tu volumen real del pilote.
Esa sería la forma de ponerlo en papeles, pero o sea, como les digo, esto sí es muy diferente entre lo que propones y lo que construyes. Muy bien, finalizando con la pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta estaba en lo siguiente. En un momento has mencionado el encabezado cuando se derrumba. Ujú. Normalmente, ¿hasta qué profundidad se hace si esto es recuperable y se hace como la profundidad que va a llegar Es hasta donde el terreno se derrumba. Si todo el estrato que es inestable, lo tienes que atrapar, lo tienes que encamisar. Si son 3 metros, le metes 3 metros. Si son 5 metros y tienes camisas de metro y medio, tendrás que meter las 3, te da 4 metros y medio y al último tramo, tal vez a veces no alcanza, no tienes más camisas, pero o sea, la gran mayoría ya lo has atrapado, para que no tengas derrumbes continuamente y a veces por esos derrumbes no puedes hacer el pilote. Entonces, siempre tienes que encamisar todo el estrato que es inestable. Muy bien, con esta pregunta cerramos el espacio. Muchas gracias a nuestro ponente aquí presente. Estoy segura que muchos lo conocemos. Y bueno, como unas últimas palabras, tal vez, Marcel, para despedir este espacio. Sí, justamente les voy a mostrar una imagen que está en el final. Acá. Es una noche de lluvia con la pelotera y tenemos que vaciar. El pilote no lo puedes dejar vaciado, digamos, si fueron 20 metros, a 10 metros y mañana continúas. Se te va a endurar, se hace una junta fría y ya no te sirve. Es decir, el vaciado es continuo. Si está programado tu vaciado de 4 a 6 y te dura más tiempo, se tapó el tubo, no llegó el mix, todo eso, de noche tienes que darle. Es un trabajo duro. Entonces aquí pueden ver de que estábamos con una buena lluvia, estamos con impermeables y todo, estamos y nadando aquí en lodo, en nuestros tubos Tremi. ¿Y qué nos dice esto? Este es un trabajo que requiere valor. O sea, no es para cualquiera, este no es un trabajo de oficina, es un trabajo de campo. ¿Y para qué sirve? Una vez construido esto, se hace una torre, pasa el gas, genera energía y tenemos las comodidades. Entonces, démosle gracias a todos estos hombres que se sacrifican acá porque es peligrosa esta actividad, pierden dedos, pierden brazos, pierden piernas, pierden la vida, para que nos den estas comodidades que tenemos. Entonces, démosles muchas gracias a estos hombres que dan lo máximo de ellos, que es este sacrificio. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a nuestro ponente, Marcel Ray. Ahora nos den unos minutos, por favor. Tenemos ya aquí presente a nuestro siguiente ponente y vamos a preparar su presentación. Unos minutos.